En una soleada mañana en el bosque, Tita, una tortuga terrestre de aproximadamente medio siglo de edad, emergió lentamente de su guarida, situada junto a un imponente roble. Extendió sus diminutas extremidades y su cuello en un estiramiento perezoso mientras boqueaba. «Qué día tan espléndido para un paseo matutino antes del desayuno», reflexionó Tita. Residía en un encantador estanque en el corazón del bosque, rodeado de exuberante vegetación y altísimos árboles. El entorno era sereno y apacible, ideal para una tortuga tranquila como ella. Tita recorrió con parsimonia la orilla del estanque, deleitándose con el paisaje y saludando a algunos de sus compañeros animales que también estaban despiertos temprano. Se encontró con la ardilla, quien buscaba ansiosamente nueces en el suelo. «Buenos días, ardilla. ¿Buscas provisiones para el invierno?», inquirió Tita. «Sí, el invierno se aproxima y no quiero pasar hambre cuando todo esté cubierto de hielo», respondió la ardilla con un dejo de nerviosismo, palpando sus diminutas manos. Tita sonrió con tranquilidad y comentó: «No te preocupes, amiga. Aún hay tiempo para recolectar alimentos. Mejor disfruta del presente». La ardilla respiró hondo y devolvió la sonrisa, asintiendo ante la sabiduría de la tortuga. Continuando su sosegado recorrido, Tita pronto escuchó risas alegres acercándose. Se trataba de un grupo de niños del pueblo que venían a visitar el lago, como solían hacer ocasionalmente. Tita siempre había sentido curiosidad por los seres humanos, así que se aproximó con cautela para observarlos. Los 5 niños, 3 niñas y 2 niños, parecían tener entre 6 y 9 años. Se reían mientras perseguían mariposas y chapoteaban en la orilla poco profunda del estanque. La tortuga sonrió al ver sus juegos inocentes, recordando los días de su juventud, cuando solía nadar durante horas en esas aguas. De repente, uno de los niños, llamado Matt, corrió emocionado hacia sus amigos. Sostenía algo en las manos y exclamó: «Miren la tortuga que encontré». Tita se dio cuenta de que él se refería a ella. La agarró bruscamente, girándola para mostrar su caparazón y cabeza a sus compañeros. «Tengan cuidado conmigo, por favor, no soy un juguete», pensó Tita, pero solo pudo esconder su cabeza en su caparazón, esperando ser liberada pronto. «Yo también quiero sostenerla», dijo una niña llamada Emily. Tita sintió cómo el niño pasaba la tortuga a la niña, haciéndola caer con poco cuidado. A Tita no le gustó en absoluto. Si algo la ponía nerviosa, era ser levantada contra su voluntad. «Mantén la calma, respira como te enseñó el monje de la montaña», se dijo a sí misma, tratando de serenarse y repetir su mantra especial para calmar la mente. Pero los preocupantes movimientos continuaron, ya que los otros 3 niños también querían sostenerla, y, entre gritos y empujones, la pobre tortuga se sintió mareada y temerosa. De repente, en medio de la confusión de los niños mientras discutían entre ellos, Matt tomó a la tortuga y la lanzó con fuerza por los aires, haciendo que aterrizara en medio de unos matorrales distantes. «Miren cómo vuela», exclamó Matt entre risas. Pero pronto, el preocupante proyectil viviente desapareció entre las ramas y hojas. Los niños corrieron tras ella para buscarla, pero pronto desistieron y volvieron a sus juegos. Tita permaneció oculta y en estado de shock. Había aterrizado milagrosamente en unos arbustos espinosos, sin lastimarse demasiado. Pero su respiración estaba acelerada y sentía vértigo y pánico en todo su cuerpo. Nunca antes había explorado esa parte del bosque, ni había estado tan distante de su querido estanque. ¿Cómo iba a regresar ahora? Tita comenzó a sollozar, pensando en sus amigos animales, en su cueva, en su comida. Su caparazón parecía contraerse ante la mera idea de que tal vez nunca volvería a su adorado hogar. Permaneció inmóvil y llorando durante varias horas, demasiado asustada para moverse y buscar una solución.
Su mente estaba plagada de pensamientos catastróficos. Quería gritar, pidiendo ayuda, pero el miedo sofocaba su voz. Después de un tiempo, Tita logró calmar un poco su llanto, pero la ansiedad y la angustia seguían presentes, impidiéndole creer que algún día podría regresar a su pacífico hogar, el estanque, o que moriría allí mismo de desesperación. La pobre tortuga no podía reconciliar la resignación con la valentía que sus años y enseñanzas espirituales le habían otorgado hasta entonces. Después de llorar lo que parecieron horas, Tita decidió que no podía quedarse entre los matorrales para siempre. Debía intentar regresar a su hogar de alguna manera. Se puso de pie con dificultad, sintiéndose aturdida y extremadamente ansiosa. Observó a su alrededor, pero nada le resultaba familiar. Los altos árboles y el denso follaje le impedían orientarse. Ni siquiera estaba segura de en qué dirección se encontraba su amado estanque. Con la voz temblorosa, comenzó a preguntar a algunos animales si sabían cómo regresar. Se topó con un mapache que escarbaba en un tronco podrido en busca de insectos. «Disculpa», dijo con urgencia, «me preguntaba si podrías indicarme cómo llegar al estanque del bosque. Necesito regresar a mi hogar». El mapache levantó la mirada y respondió: «Está muy lejos, tortuga. Yo nunca voy por esos lados. No tengo idea de dónde queda tu charco ese». «Déjame buscar mi comida en paz», respondió el mapache de mala gana. Tita continuó su camino consternada y con lágrimas en los ojos. El miedo seguía creciendo en su interior ante la incertidumbre de estar perdida. Más adelante, se encontró con una familia de tejones que estaban jugueteando entre ellos. Tita se acercó tímidamente. «Disculpen, me preguntaba si alguno de ustedes sabría indicarme cómo puedo regresar al estanque. Unos niños me alejaron de mi hogar», dijo sollozando. «¿El estanque, dices? Nosotros no vamos para ese lado del bosque. Y no queremos problemas con esos peligrosos niños de dos patas». «Suerte encontrando tu camino», respondió el tejón padre, retirándose junto a su familia. Tita no podía creer que nadie quisiera ayudarla. Continuó su agotador camino, arrastrando sus patas, cada vez más desesperanzada. Los animales del bosque le tenían miedo a los humanos, o simplemente no les importaba su situación. De pronto, vislumbró a lo lejos a un venado majestuoso. «Él luce sabio y bondadoso, tal vez me ayude», pensó esperanzada. Juntando sus últimas fuerzas, se acercó al imponente ciervo y le rogó: «Por favor, señor venado, estoy muy lejos de mi hogar y no sé cómo regresar al estanque. Necesito llegar cuanto antes». El venado la miró desde las alturas con compasión y dijo con voz grave: «Pequeña tortuga, entiendo tu predicamento, pero desafortunadamente mis patas no me permiten ir por ese lado del bosque muy a menudo. No conozco la ruta hacia ese estanque del que hablas». Tita sintió desfallecer. No podía ser cierto que nadie supiera guiarla, pero podría al menos llevarme en su cornamenta hacia donde está el estanque. «¿Usted luce muy rápido?», suplicó Tita al borde del llanto nuevamente. «Lo siento mucho, jovencita, pero no puedo transportarte. Mis astas no funcionan así. Sin embargo, dirígete siempre hacia donde sale el sol todas las mañanas. Si vas en línea recta, eventualmente saldrás de esta parte del bosque. No pierdas la fe», aconsejó el venado con gentileza antes de retirarse grácilmente. Tita se sentía cada vez más desesperada y la ansiedad en su interior amenazaba con derivar en un ataque de pánico. Comenzó a hiperventilar mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Tenía que encontrar la manera de volver al estanque, o el miedo terminaría por debilitarla por completo. Tita continuó arrastrándose por el bosque, sollozando y sintiéndose cada vez más débil y desesperanzada. Su caparazón le pesaba más que nunca, y sentía que este bosque no tenía fin. Justo cuando estaba por rendirse completamente,
llegó a un pequeño claro rodeado de bambúes. En el centro había una cabaña diminuta hecha de madera, del tamaño perfecto para un animal pequeño. Qué extraño, quizás aquí vive algún ermitaño que pueda orientarme, pensó Tita mientras se acercaba poco a un solo sandopero con un rayo de esperanza. Repentinamente, la pequeña puerta de la cabaña de bambú se abrió con un chirrido. Para sorpresa de Tita, de la entrada surgió un anciano ratón vestido con una larga túnica anaranjada. Tita jamás había visto a un ratón así en el bosque. El pequeño roedor caminaba apoyándose en un bastón de madera y tenía una extensa barba blanca que casi tocaba el suelo. Al ver a Tita, el ratón sonrió amablemente y se acercó con calma. Pareces perdida y afligida, pequeña amiga. Siento tus aflicciones desde mi cabaña. Dime, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Por qué lloras desconsolada?, preguntó el ratón con voz suave y tranquila. Tita se alivió de inmediato con tanta serenidad, así que le relató lo que le había sucedido. El extraño y sabio ratón escuchó con paciencia, asintiendo comprensivamente con sus ojos cerrados, mientras acariciaba su larga barba blanca. Cuando Tita terminó su relato, el pequeño roedor dijo: «Ya veo, has pasado por mucho el día de hoy, pero no debes desesperar, joven tortuga. Las mayores angustias residen siempre en nuestra propia mente». Tita no entendía bien a qué se refería, así que preguntó tímidamente: «¿Cómo dice usted? Yo solo quiero regresar pronto a mi casa. Tengo mucho miedo de estar aquí desprotegida». El ratón sonrió y aclaró: «El origen del miedo y la ansiedad está en nuestro apego excesivo a las cosas. Te aferras demasiado a tu hogar y sientes que sin él estás perdida, pero la esencia de la vida es impermanencia y cambio constante. Debemos aprender a soltar y adaptarnos». Tita estaba realmente confundida, pero sintió una gran paz en las palabras y la presencia de aquel ratón tan peculiar. Era como si desprendiera una luz interna muy especial. «Pero ¿cómo voy a soltar si ese hogar es mi mundo? ¿Realmente necesito regresar?», dijo Tita aún consternada. «Claro, es comprensible querer regresar a tu refugio, pero no debes hacerlo desesperada y llena de turbulencia interna, querida mía. Debes encontrar calma y fortaleza primero. De lo contrario te extraviarás más o desmayarás en el intento», dijo el ratón con firmeza y cuidado. Luego se acercó más a Tita y le pidió que cerrara los ojos y respirara profundamente varias veces. Después, el pequeño monje, como así lo reconoció Tita por su sabiduría y modo de hablar, recitó un mantra especial con un cántico hermoso y algunos movimientos con sus patas. De inmediato, una magnífica sensación de paz y tranquilidad invadió todo el cuerpo y la mente de Tita, una calidez que brotaba desde su interior. Cuando abrió sus ojos, estos tenían un brillo muy peculiar. «Muchas gracias, honorable monje. No sé cómo explicar lo que ha sucedido, pero me siento renovada por dentro», expresó Tita, maravillada de sentirse tan distinta. «¿Podría enseñarme más de esa técnica especial para encontrar paz interior?», preguntó, con los ojos brillando de esperanza. «Con gusto, pequeña. Se llama meditación y es muy útil para calmar ansiedades y ver claramente la solución a los problemas. Practícala a diario y lograrás serenidad», respondió el monje ratón, sonriendo complacido. Tita tenía ahora una nueva esperanza. Quizás lograría regresar a su preciado hogar después de todo, gracias a la ayuda de tan inesperado y místico amigo. Se quedó unos días en la pequeña cabaña del viejo monje ratón, aprendiendo a meditar y a lidiar con sus ansiedades internas poco a poco. La tortuga estaba muy agradecida con el bondadoso ermitaño por brindarle alojamiento. Todas las mañanas, el pequeño ratón la guiaba para realizar una serie de ejercicios mentales y físicos, como el tai chi. Los movimientos suaves y las respiraciones profundas parecían alinear el cuerpo y la mente de Tita, ayudándola a encontrar más serenidad. También le enseñó otras palabras que repetir como mantras
técnicas de visualización creativa y lo guió paso a paso para confrontar mentalmente algunos de sus mayores miedos. Poco a poco, Tita comenzó a sentirse más tranquila y optimista. Incluso se aventuró a salir de vez en cuando de la cabaña por su cuenta para dar pequeños paseos cortos, siempre regresando a salvo gracias a las técnicas de concentración que había aprendido. Una mañana, después de desayunar algunas bayas de un arbusto cercano, Tita reunió el coraje para hablar con el sabio monje ratón respecto a retomar su trayecto hacia su hogar. Estimado monje, no sabe cuán agradecida estoy con usted por permitirme quedarme aquí y sobre todo por las maravillosas enseñanzas que me ha compartido, dijo Tita haciendo una reverencia. Gracias a eso, he logrado confrontar mis ansiedades y no me siento tan desesperada como antes. Me alegra oír eso, pequeña Tita. La paz comienza siempre por dominar tu propia mente. Asintió complacido el viejo ratón mientras acariciaba su larga y esponjada barba blanca. Quisiera ver ahora si podría intentar retomar mi camino para regresar a mi hogar en el estanque. ¿Tendrá algún consejo para mí antes de partir de su cabaña?, consultó Tita dubitativa. El monje ratón sonrió y dijo: Mi consejo es que confíes en el camino y no te preocupes por pedir indicaciones otra vez, pero ahora vas más preparada para no dejarte oprimir por la incertidumbre. Gracias a estas enseñanzas sobre la quietud de la mente. Dicho esto, el sabio tomó un viejo amuleto que tenía colgado en su cuello y se lo entregó a Tita. Ten este talismán para la buena suerte, te protegerá en tu trayecto. Tita aceptó el talismán con gratitud, prometiendo al monje que lo protegería con esmero. Se despidieron con un abrazo efusivo, pues el pequeño roedor se había convertido en un amigo querido para la tortuga. Con paso aún lento, pero más firme, Tita emprendió su camino de regreso. Cuando las antiguas ansiedades amenazaban con surgir, cerraba los ojos y practicaba la respiración calmante que había aprendido. El efecto era mágico, permitiéndole recobrar su centro. Gracias al talismán que el monje le había regalado, también podía orientarse mejor para evitar desviarse en círculos. Con calma y fe, Tita repetía para sí misma: pronto estaré nuevamente en casa, con mayor convicción a cada paso que daba. Después de varios días, caminando en dirección hacia donde el sol se ocultaba cada tarde, siguiendo el consejo del monje ratón y la guía del talismán, Tita sentía que iba por buen camino. Aunque le preocupaba no ver aún señales de su estanque deseado por ningún lado, ya no caía en crisis de angustia gracias a las técnicas de respiración y meditación que practicaba cuando se sentía abrumada. Una mañana, mientras avanzaba con calma por un sendero rocoso, divisó algo que se movía entre los matorrales. Sintió un escalofrío, pero respiró profundo y se armó de valor. Para su alivio, de entre las hierbas, emergió una pequeña culebra inofensiva. Tita pensó en seguir su camino, pero la serpiente habló. Disculpa, tortuga, noto que llevas un talismán muy especial alrededor de tu cuello. ¿Serías tan amable de indicarme dónde lo conseguiste? Busco llegar con un sabio monje que vive por aquí cerca. Tita se sorprendió de que la culebra hablara, aunque recordó que en esa parte más profunda del bosque había seres muy particulares. Con gusto te llevo con él. Yo vengo de su cabaña. Es un ratón llamado Monk quien me lo obsequió, respondió Tita, indicándole el camino de regreso hacia donde había dejado la pequeña cabaña días atrás. Luego de un rato de recorrido lento, pero seguro, llegaron a la cabaña del monje Monk. La culebrita agradeció profundamente a Tita por guiarla y se escabulló rápidamente hacia adentro, en busca del sabio. Tita estuvo tentada de entrar también para saludar a su querido amigo, el monje ratón, y contarle de su progreso. Pero no quiso interrumpirlo, así que decidió proseguir sola con su viaje. Al cabo de una hora más de caminata, se topó con el cavernoso tronco de un árbol viejo y colosal, que alguna vez debió haber sido alcanzado por un rayo.
Dentro se escuchaba una voz cavernosa que decía: «A todos los viajeros se les concede un deseo si logran adivinar el número que estoy pensando de Luan Alcerti». Tita se emocionó mucho y no lo pensó dos veces antes de gritar: «3». Ese era su número favorito. Repentinamente, apareció frente a ella un enorme oso pardo, asombrando a la pequeña tortuga, que por poco cae de espaldas. «Rayos, sí que adivinaste mi número. Está bien. Dime tu deseo y lo cumpliré», resopló el oso entre dientes, algo molesto. Tita no podía creerlo. Tal vez el monje le había otorgado a ese talismán más cualidades mágicas de las que pensaba. Complacida, pidió su mayor anhelo. «Deseo volver instantáneamente a mi hogar en el estanque del bosque», anunció. El oso puso cara de extrañeza y luego soltó una risa burlona que hizo temblar los árboles. «Ja, ja, 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 ja. Lo siento, pequeña, pero eso sí que no está a mi alcance. Este bosque es inmenso y mágico. Tendrás que llegar por tu cuenta», dijo el oso con tono resignado. Tita bajó sus antenas desilusionada. Vaya deseo desperdiciado. Rayos, había sido muy ingenua. El enorme mamífero notó su tristeza y trató de compensarla obsequiándole unas bayas de un arbusto cercano para su travesía. Tita agradeció el noble gesto y prosiguió lentamente su trayecto una vez más. Era hora de continuar las prácticas espirituales que le habían enseñado para no decaer. Luego del curioso encuentro con el enorme oso pardo, Tita prosiguió su travesía bosque adentro. Sentía que tarde o temprano llegaría a algún claro familiar. Mientras caminaba por un sendero bordeado de altos helechos, escuchó voces que provenían justo detrás de unos arbustos con enormes hojas. Sigilosamente se acercó y apartó unos cuantos tallos para echar un vistazo. Grande fue su emoción al descubrir un grupo de sabios monjes ranas sentados sobre rocas planas en medio de un pequeño claro. Parecían estar meditando profundamente, pues ninguno abría los ojos, manteniéndose quietos como estatuas verdes. Tita había oído sobre estas peculiares ranas ermitañas de boca grande que solían habitar en cenotes escondidos del bosque. Se decía que podían vivir cientos de años gracias a sus técnicas taoístas secretas. Sigilosa, pero animosamente, la pequeña tortuga se acercó al grupo de batracios y se sentó entre ellos sobre una roca desocupada para imitar sus posturas. Comenzó a respirar siguiendo el vaivén de sus infladas gargantas y a meditar en silencio junto a ellos. Pasaron al menos 2 horas enteras sin que nadie se moviera o emitiera el menor sonido. Tita se sentía en un estado de quietud y calma interior, profundos, como nunca antes. Fue entonces que el monje rana, más anciano y grande, abrió sus ojos de repente y miró a Tita fijamente. Los otros batracios también salieron de su meditación simultáneamente. «Veo que has aprendido bien el arte de la meditación, a pesar de tu corta edad, pequeña tortuga», dijo el jefe rana con voz gutural. «Has logrado mantener la quietud y el silencio por más de 2 horas sin vacilar». Los demás monjes asintieron en señal de respeto. Uno de ellos incluso hizo una breve reverencia, inclinando su cabeza hacia Tita. Ella estaba muy sorprendida, pero halagada por los comentarios. «Se lo debo a mi amigo, el sabio Monk Gerratón, de la cabaña del bambú, que me enseñó las primeras técnicas», respondió Tita con una reverencia. «Ah, sí, Monk. Lo conocemos bien, gran maestro», dijo otra de las ranas con tono de respeto. «Si has avanzado tanto bajo su tutela, no nos queda más que instruirte en los siguientes niveles sobre el control de la respiración para adquirir mayor templanza interior ante las adversidades». Las ranas instructores entonces compartieron con Tita una serie de ejercicios respiratorios mucho más avanzados, así como algunos koans, acertijos mentales, para probar su dominio de sí misma. Tita estuvo encantada de aprender tanto aquel día.
Cuando llegó el ocaso, las ranas ofrecieron a Tita quedarse a pasar la noche entre ellos para resguardarse. Ella aceptó gustosa, muy agradecida por la hospitalidad y sabiduría de los monjes verdes. Antes de disponerse a dormir, el abuelo Batracio se le acercó para compartirle un último consejo. Has demostrado una determinación y templanza impresionantes para alguien tan joven, pequeña. Sigue confiando en tu instinto y no temas pedir ayuda de quienes encuentres en el sendero de la vida. Verás que, si actúas con sabiduría y ecuanimidad ante los retos, hallarás tu destino. Tita agradeció profundamente el consejo del viejo monje, sintiéndose ahora mucho más confiada y optimista de alcanzar su ansiado hogar en el estanque. A la mañana siguiente, luego de despedirse de los sabios monjes rana, agradeciéndoles nuevamente por compartir su sabiduría con ella, Tita retomó la marcha sintiéndose más fuerte e iluminada que nunca. Mientras caminaba por un sendero lleno de rocas, decidió poner en práctica los nuevos ejercicios de respiración profunda que había aprendido, cerrando los ojos para mayor concentración. Estaba tan enfocada en su práctica que no se percató de que el terreno había comenzado a descender. De pronto, la tortuga resbaló por un barranco profundo que apareció frente a ella. Rodó varios metros colina abajo, a pesar de intentar retraer sus extremidades dentro de su caparazón. Cuando finalmente se detuvo al chocar contra una pequeña roca, Tita se encontraba muy magullada y aturdida. Le tomó unos instantes reponerse, pero para su sorpresa, comprobó que aparte de las contusiones, no tenía ningún hueso roto gracias a su resistente coraza protectora. No obstante, ahora el desafío sería volver a trepar toda esa empinada ladera para salir de ahí. Justo cuando pensaba que tendría que rodear el gran barranco para hallar algún camino alternativo, Tita escuchó una voz que la llamaba desde arriba. «Hey, ¿estás bien ahí abajo, pequeña tortuga? ¿Necesitas ayuda para salir de ese precipicio?» Alzando la vista, Tita se alegró al ver al gran venado que la había encontrado días atrás de nuevo. Este estaba asomándose por el borde del barranco, mirándola preocupado. «Mi buen amigo el venado, qué alegría verte», exclamó Tita. «Caí por accidente y no sé cómo escalar para salir de aquí nuevamente». El cervato pensó unos instantes y luego respondió: «No te muevas, iré a buscar ayuda». Dicho esto, el ágil animal trepó de un salto la empinada pared del precipicio y se perdió bosque adentro. Tita esperó pacientemente alrededor de media hora, confiando en que el venado ciervo regresaría por ella. Finalmente, unas pezuñas se asomaron desde la orilla de la zanja, esta vez acompañadas por unas grandes garras. Para sorpresa de Tita, junto al venado, ahora estaba su viejo amigo, el oso pardo, que había conocido días antes. «Mi buen amigo oso accedió a ayudarnos. Él podrá subirte más fácilmente en su lomo», explicó el venado. El fornido plantígrado comenzó a descender poco a poco, mientras que el ágil cervato lo guiaba diciéndole dónde podía apoyarse, hasta que finalmente llegaron junto a Tita. «Súbete a mi lomo y agárrate fuerte», le indicó el oso. La tortuga así lo hizo, aferrándose lo más que pudo al cálido y espeso pelaje de su salvador. El oso trepó hábilmente, sosteniendo con delicadeza a la pequeña sobre su espalda. Al fin estaba fuera del peligroso precipicio. Tita no cabía en sí de alegría y gratitud, sobre todo por comprobar que en este mágico bosque había más criaturas bondadosas dispuestas a ayudarla. Luego de despedirse de sus salvadores, prosiguió su recorrido con renovado ánimo. Más adelante, el paisaje se le comenzó a hacer familiar. Los arbustos, las rocas y los tiernos helechos le resultaban cada vez más conocidos. Estaba segura de que pronto su amado estanque aparecería tras las laderas. Con emoción apresuró el paso hasta divisar finalmente su ansiado destino al atardecer. Su adorado estanque al fin no podía creerlo. Había logrado regresar gracias a su perseverancia
y a todos los benévolos seres que había encontrado en el camino. Lágrimas de emotividad brotaron de los ojos de Tita al encontrarse nuevamente frente a las cristalinas aguas de su amado estanque, su hogar. Había logrado regresar. Lentamente se acercó a la orilla, con temblores de emoción, abrazando el familiar paisaje con nostalgia y renovada apreciación luego de tan prolongada ausencia. Todo se veía tan hermoso e idílico como en sus recuerdos. Los vibrantes nenúfares, los sauces llorones que se mecían suavemente, las aves acuáticas que jugueteaban entre los juncos. Mientras avanzaba por la ribera, Tita comenzó a escuchar varias voces preocupadas que pronunciaban su nombre, buscándola. «Tita, ¿dónde estás, Tita? Mi buena amiga, regresa pronto. Tita, vuelve, te extrañamos». Conmovida, la tortuga se apresuró buscando el origen de esas voces, hasta toparse con un grupo de distintos animales del bosque que deambulaban ansiosos por los alrededores. Para su sorpresa, no solo estaban su familia y amigos cercanos, sino también el mapache Cascarrabias, la comadreja entrometida del árbol hueco e incluso el petulante pavo real que casi nunca hablaba con ella. Todos parecían al borde de las lágrimas. «Amigos míos, aquí estoy, ya estoy en casa», los llamó Tita, agitando sus patitas, profundamente conmovida ante tal recibimiento. Los animales no podían creerlo al principio, pero en pocos segundos la rodearon, dando saltos de felicidad. «Tita, has vuelto, es increíble», exclamaban algunos con emoción. «Sabía que lo conseguirías, eres tan resistente», comentaban otros. «Deberíamos organizar una gran fiesta para darle la bienvenida a la intrépida viajera», sugirió una madre, emocionada por el regreso de Tita después de su larga travesía. Después de la conmovedora bienvenida y la maravillosa celebración que prepararon en su honor al caer la tarde, Tita se reunió con su familia más cercana. Les contó todas las emocionantes aventuras que había vivido en el bosque, los peligros que enfrentó y cómo varios seres amables la ayudaron en su viaje de regreso. Naturalmente, sus padres preocupados y sus hermanitos menores estaban tan impresionados por la odisea de la pequeña Tita que no paraban de hacerle preguntas y pedirle que repitiera una y otra vez cada uno de los emocionantes episodios. Y luego apareció este gigantesco oso pardo de buen corazón que junto con el venado me ayudaron a salir de un barranco muy profundo en el que caí por accidente. Contaba Tita con gran entusiasmo. «Eres toda una aventurera», decía su hermano mayor, sorprendido. «Ojalá algún día yo también sea valiente y tenga historias tan increíbles como las tuyas», agregaba una de las hermanitas de Tita, mirándola con profunda admiración. Tita solo sonreía, pero en su interior reflexionaba sobre todo lo que había aprendido. Se dio cuenta de que al enfrentar peligros y desafíos con perseverancia, valentía interna y manteniendo una actitud positiva, podíamos convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Desde aquel día, la pequeña Tita se convirtió en un personaje muy popular entre los animales del bosque. Muchos acudían a escuchar sus relatos de superación personal o a pedirle consejos cuando tenían que enfrentar sus propios miedos y dificultades. Gracias a todo lo que había aprendido de los sabios monjes durante su travesía, Tita pudo compartir técnicas como la meditación y ejercicios como el tai chi. Poco a poco, se convirtió en una especie de guía espiritual, ayudando a otros seres a encontrar su valor interior y paz mental. Habían pasado varias estaciones desde el regreso de Tita a su querido estanque en el bosque. La pequeña tortuga había ganado un gran reconocimiento entre los animales por sus fascinantes relatos de superación personal durante su épica travesía. Muchos acudían a ella en busca de consejo, gracias a todo lo que había aprendido de los venerables monjes durante su viaje. La apacible Tita se convirtió entonces en una especie de mentora espiritual para varias criaturas del bosque. Uno de los que más la buscaba era Ardilla,
quien solía luchar con la ansiedad al acumular tantas nueces y bellotas. Tita le enseñó útiles técnicas de meditación y le aconsejaba enfocarse en el presente sin preocuparse demasiado por el futuro. Esta orientación, combinada con sus inspiradoras historias para enfrentar los miedos internos, pronto la hicieron ganar fama como consejera emocional entre los habitantes del bosque. Sin embargo, su repentina popularidad atrajo cierto recelo por parte de algunos animales que buscaban aprovecharse de la ingenuidad de Tita, como el astuto zorro Pancho. Pancho fingía ser un necesitado discípulo, pero en realidad buscaba obtener de la sabia tortuga los secretos de las hierbas medicinales y setas alucinógenas que había aprendido de los monjes durante su viaje místico. Afortunadamente, la prudente Tita nunca revelaba demasiado, ya que desconfiaba de las verdaderas intenciones del astuto zorro. De esta manera, lograba detectar las malas artes de algunos embaucadores, evitando caer en sus trampas. Cuando Tita salía de su guarida, lista para comenzar sus rutinas de tai chi matutinas junto al estanque, una inesperada y preocupante conmoción ocurrió cerca de Ali. Eran los mismos niños traviesos que la habían alejado de su hogar en el pasado. Esta vez sostenían atrapada a la pobre mamá ardilla con una red, mientras ella forcejeaba desesperadamente por liberarse ante las burlas de los infantes. «¡Tita, ayuda, por favor!», clamaba la afligida roedora al ver acercarse a la tortuga. Los niños también notaron la presencia de Tita y de inmediato corrieron tras ella para intentar atraparla, soltando sin querer a la otra capturada. Tita sintió revivir el horrible sentimiento de pánico que experimentó en el pasado cuando esos niños la lanzaron lejos de su hogar. A pesar de desear correr y esconderse, su instinto la llevó primero a asegurarse de que Ardilla estuviera a salvo. «¡Rápido, vete de aquí, amiga mía!», le dijo a la asustada ardilla. Esta obedeció y trepó rápidamente un árbol para ponerse fuera del alcance de los revoltosos infantes. Aunque Tita logró escabullirse dentro de unos matorrales y los niños se marcharon rápidamente, aburridos al no atraparla fácilmente, ese incidente la dejó profundamente consternada. ¿Cómo enfrentar los viejos fantasmas del pasado? ¿Debía temer siempre posibles regresos? ¿O había alcanzado la suficiente sabiduría interior para afrontar ese tipo de situaciones de manera diferente? Todo el día siguiente, Tita estuvo sumamente pensativa y callada, reflexionando sobre muchas cosas mientras observaba las nubes moverse lentamente sobre el estanque. Hasta que una brillante idea cruzó su mente, dibujando una amplia sonrisa en su rostro. Sí, ya tenía un plan. Solo necesitaría la ayuda de sus leales amigos del bosque. A la mañana siguiente, Tita convocó a una reunión secreta cerca del estanque con sus amigos más cercanos, incluyendo al venado, al mapache, a la comadreja y al búho. Quería compartir su plan para concienciar a los traviesos niños sobre la importancia de respetar a los seres vivos del bosque. Después de escuchar las sugerencias de todos, Tita les explicó la idea que se le había ocurrido. Queridos amigos, debemos mostrar compasión hacia estos pequeños humanos, que aún desconocen el daño que pueden causar con sus acciones impulsivas. Comenzó Tita con voz serena. Por lo tanto, en lugar de huir o temer ante su presencia, debemos darles una lección educativa llena de buenas intenciones. Los animales mostraron un gran interés en el plan de Tita. Consistía en aprovechar la próxima visita de los niños para representar diversas situaciones del bosque donde se manifestara el sufrimiento de algunos de sus habitantes debido a las imprudencias humanas. Al día siguiente, cuando los 5 traviesos infantes se acercaron al estanque como de costumbre para jugar durante el verano, el plan se puso en marcha. Uno de los niños atrapó accidentalmente a la comadreja entre unos arbustos, causándole daño. Otros persiguieron sin piedad a un cervatillo hasta acorralarlo. Incluso presenciaron cómo unos pocos árboles eran derribados ante ellos por el filo implacable de un hacha.
Los pequeños quedaron estupefactos al principio, sin comprender que todo era una actuación planeada. El llanto del venadito parecía genuino, al igual que los lastimeros quejidos de los demás animalitos. Pronto, la angustia invadió los corazones de los infantes al darse cuenta del sufrimiento que podrían estar causando a los inocentes habitantes del bosque con su imprudencia. Incapaces de soportar el peso de esa culpa, rompieron en llanto desconsolado. En ese momento, Tita salió de su escondite y se acercó a ellos, explicándoles conmovida que no debían sentirse mal, sino simplemente aprender de esa experiencia. Los invitó amablemente a conocer y respetar a cada criatura del bosque que tanto amaban visitar para sus juegos. Con lágrimas en los ojos, pero más tranquilos, los niños pidieron humildemente disculpas por su comportamiento pasado, prometiendo ser más conscientes en el futuro. Luego, abrazaron con ternura al venadito y a los demás animales, incluyendo a la sabia tortuga. Desde ese día, Tita observó cómo esos pequeños cambiaron positivamente su actitud en el bosque, convirtiéndose en cuidadosos guardianes de la naturaleza y sus habitantes. La ingeniosa tortuga comprendió que el verdadero coraje no radica en huir o esconderse ante las dificultades, sino en afrontarlas con calma, sabiduría y buenas intenciones. Entendió que debemos tener fe en que el verdadero entendimiento puede florecer en cualquier corazón si encontramos la manera adecuada de compartir nuestra luz interior con los demás. Y al actuar así, no solo aliviamos nuestro propio sufrimiento y el de los demás, sino que también nos convertimos en mejores versiones de nosotros mismos. Eso es lo mágico de los dones de la compasión y la empatía. No olvides compartir este video.